El tema de hoy se llama unción de oscuridad. Vamos a entender de qué se trata todo esto, ¿no? Unción de oscuridad, ¿y de dónde sale este tema? Para eso vamos a leer el Salmo 109. Para poder entenderlo, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 18. Dice, esta es un salmo de David, ¿no? Donde él está pidiendo que Dios le haga venganza de los malos. Entonces vamos a leer el contexto, a ver un poquito de qué trata este salmo. Dice Salmo 109, 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre el impío a Satán, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Verso 11, Salmo 109. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Estamos en Salmo 109, ahora el verso 14. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Verso 15. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Verso 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Ahora vamos al verso 18, dice, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. El tema de hoy está basado específicamente en el verso 18, lo vamos a leer de nuevo, dice, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Entonces, unción de oscuridad. Como miramos aquí en todo el contexto, ¿no? En el verso 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. David está pidiéndole a Dios que le haga justicia de su enemigo, pero lo está pidiendo de una forma muy específica. Está diciendo que Dios le juzgue la iniquidad, dice la iniquidad de su padre y la iniquidad de su madre. Eso es lo que dice en el verso 14, que Dios le haga memoria del pecado de su padre, que Dios le haga memoria, el pecado de su madre no se ha borrado. Entonces, unción de oscuridad, ¿no? Entonces, a nivel familiar existe eso, no existe la iniquidad, pero también en este pasaje vamos a mirar otras cosas, ¿no? Entonces vamos a mirar en el verso donde vamos a basar la enseñanza. Dice, se vistió, verso 18, se vistió de maldición como su vestido, y entró como agua en sus extrañas y como aceite en sus huesos. Hay tres frases aquí, ¿no? Uno, se vistió, la primera dice, se vistió de maldición como de su vestido. La segunda, y entró como agua en las entrañas. La tercera, dice, y como aceite en sus huesos.
¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la persona, del ser humano, ¿no? Entonces está hablando en tres dimensiones que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, ¿cómo se relaciona la iniquidad, la maldición? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la iniquidad? ¿Cómo opera en el cuerpo humano? Ya que el ser humano tiene tres dimensiones, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, dice aquí, ¿no? Dice, se vistió de maldición como de su vestido. Cuando habla en este pasaje de vestido, está haciendo una alusión al cuerpo. Está haciendo una alusión al cuerpo. Se lo menciona como un vestido, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos, cuando una persona, un ser humano, viene el alma, el espíritu, cuando va a entrar a esta tierra, tiene que tomar un vestido, tiene que vestirse. ¿Cuál es el vestido para nosotros los seres humanos? Es la carne, ¿no? La carne. Ese es el vestido que nosotros tenemos, ese es el vestido, es la carne. Entonces nosotros, para poder tener acceso y poder entrar a esta tierra, tuvimos que vestirnos, nos vistieron de carne, de sangre, ¿no? Entonces estamos vestidos con este cuerpo humano. Una forma de otro pasaje donde se hace mención de esta palabra vestido es en el libro de Job, cuando él que es atacado por la lepra, ¿no? Cuando su cuerpo queda afectado con lepra, ¿no? Entonces él hace mención de esto, que esto es como un vestido, no un vestido de gusanos. Entonces está haciendo referencia también a su carne, a su cuerpo. Entonces el vestido para nosotros y para todo ser humano es su cuerpo. El vestido es el cuerpo humano, ¿no? La carne. Otro ejemplo, ¿no?, que podemos mirar en la Biblia dice que cuando habla de Jesucristo dice que dice que él estaba cubierto, que se rasgó el velo de su carne, ¿no? Entonces el velo que escondía o que cubría a Jesús, el velo era su carne, de su carne. Quiere decir que la vestidura, lo que tapaba, su carne era como un velo, ¿no? Su carne era como su vestido, por eso habla el velo de su carne, ¿no? Entonces nosotros estamos vestidos con carne, ¿no? Ese es el vestido. Entonces dice aquí el verso que estamos viendo, dice, se vistió de maldición como su vestido, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la iniquidad o la maldición en el cuerpo? En el vestido, entonces se manifiesta como un ejemplo del caso de Job con lepra, ¿no? Entonces es una señal, es una vestidura de maldición, ¿no? Porque un cuerpo normal pues debería estar sano. Pero cuando el cuerpo está vestido de maldición, como dice aquí, se vistió de maldición, quiere decir que el cuerpo quedó contaminado con alguna enfermedad, que está contaminado con alguna plaga, quiere decir que está afectado. Entonces eso es una señal de la maldición, es una señal de iniquidad, ¿no? También una señal de maldición, una señal de iniquidad. La enfermedad, ¿no? La afectación en el cuerpo. Entonces, ¿cómo opera la iniquidad en el cuerpo? Opera a través de enfermedad. Entonces el vestido es la carne, ¿no? Y en nuestra carne opera la iniquidad, se manifiesta como enfermedades, ¿sí? Como enfermedades. Entonces una forma como la maldición alcanza el cuerpo. Dice en el verso 18, y entró como agua en las entrañas. Entró como agua en las entrañas, dice aquí, ahora estamos hablando, ya hablamos del cuerpo, ¿no? Que es un vestido, ahora dice como agua en las entrañas. En esta parte se está refiriendo al alma, ¿no? La iniquidad entra como agua en las entrañas. En la palabra donde dice entrañas, en esa palabra hace referencia a el significado, también significa algo íntimo, algo profundo, ¿no? Hace referencia al alma, algo que está dentro. Entonces cuando dice que entró como agua en las entrañas, está mostrándonos que la iniquidad o que la maldad entra al alma también. El alma se contamina con iniquidad. El alma también es afectada por la iniquidad. Pero ya no es igual que en la carne. En la carne opera como un vestido, una vestidura de maldición. La iniquidad, el pecado, la maldad. Pero en el caso del alma, la iniquidad entra como un agua, ¿no? Es como un agua, dice el verso 18.
y entró como agua en las entrañas. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Todo este pasaje, recordemos que había estado hablando del hombre malo, del hombre que le está haciendo la guerra, el hombre que le está haciendo daño, ¿no? Y había empieza a hacer estas referencias hablando de la composición del ser humano, que entre como agua en sus entrañas, ¿no? La maldición entra como agua en las entrañas. ¿Por qué está hablando aquí, digamos, de entrañas? ¿Por qué no se usa la palabra directamente, la palabra alma? Porque David está haciendo referencia al contenedor, ¿no? Al contenedor. O sea, ¿dónde está el alma? Está contenida, él hace referencia en las entrañas, ¿no? Dice en algo, en una parte de su cuerpo está contenida el alma. Entonces, antiguamente el alma se relacionaba con algunos órganos, ¿no? O sea, se creía o se entendía que ahí era donde residía, era el lugar, era la habitación del alma. Por eso dice David que entró como agua la iniquidad, la maldición entró como agua en las entrañas. Entonces, uno de los órganos que siempre se entendió desde hace muchos años que tenía una ligadura o que era una habitación para el alma es el corazón, ¿no? Por eso la Biblia en muchos pasajes se da referencia de que en el corazón mana la vida, ¿no? Porque el corazón también desde hace muchos años, mucho tiempo atrás se entendió que el corazón era como la habitación del alma, ¿no? El alma reside en gran parte en el corazón y en la mente, ¿no? Entonces, eso es lo que David está diciendo, ¿no? Está diciendo que la iniquidad entró en las entrañas, ¿no? Entonces, la iniquidad alcanzó el alma hasta lo más profundo, ¿no? Y en este caso, pues, entró donde está la habitación del alma, hasta los órganos, hasta el corazón, hasta la mente. Entonces, esa es la forma, ¿no? Como David está expresándose de la iniquidad, cómo alcanza, cómo entró sobre esta persona. En el cuerpo la maldición lo alcanzó, se le puso como un vestido. En el alma esta iniquidad, esta maldición se le metió como aguas hasta las entrañas, hasta el alma, hasta lo profundo, hasta lo íntimo, hasta el corazón. Entonces en el alma, el alma tiene una relación o está muy ligado al corazón físico, no al órgano que nosotros conocemos como corazón. Y es fácil entenderlo, ¿no? O sea, en la letra es un poco complicado, pero en la vida real es fácil entenderlo. Cuando una persona está, por ejemplo, enamorada, ¿dónde se manifiesta, en qué órgano se manifiesta ese sentimiento o ese dolor? Cuando la persona, digamos, que la persona sea rechazada o que la persona sea herida emocionalmente, ¿qué órgano físico es el que manifiesta eso? Es el corazón, ¿no? En el corazón es donde uno siente el dolor. Cuando una persona está enamorada, entonces el corazón palpita más rápido cuando de pronto está cerca esa persona, ¿no? Entonces es indudablemente el corazón es la habitación del alma, ¿no? O sea, el alma tiene un recipiente, el alma tiene un odre donde ella se depositó, el corazón. También en otros pasajes hace referencia que nosotros somos vasijas, ¿no? Donde hay contenido un tesoro, algo grande, ¿no? Algo glorioso. Entonces, así como nosotros somos, el cuerpo es una vasija y ahí se puede contener algo grande, algo glorioso, también el cuerpo es como vasijas, ¿no? Entonces, el alma es como esa sustancia y el corazón es el recipiente, el corazón es la vasija donde se contiene el alma, ¿no? Donde se depositó la habitación del alma. Por eso expresamos los sentimientos con el corazón, o sea, físicamente se siente ahí, ¿no? O cuando a una persona le dan una mala noticia, digamos que falleció un familiar, que alguien tuvo un accidente, ¿dónde se manifiesta ese dolor principalmente? Es en el corazón. Literalmente el órgano que conocemos como corazón siente un dolor, se siente una punzada, se siente algo que le oprime el pecho. Entonces, esa es la habitación del alma, por eso ahí se manifiesta esas emociones, esos sentimientos, se hacen más vivos en ese órgano, en el corazón. Entonces la iniquidad entró como agua hasta las entrañas, hasta lo profundo, hasta lo más íntimo, hasta el corazón. El verso 18 dice la tercera parte, y como aceite en sus huesos.
la iniquidad, la maldad entró como aceite en sus huesos. Entonces, ahora sí vamos al punto donde vinimos. Unción de oscuridad. ¿Qué es eso de unción de oscuridad? Unción de oscuridad, el tema viene de la palabra que estamos leyendo. La maldición entró como aceite en sus huesos. Entonces, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo de la unción, ¿no? Indudablemente el aceite es un símbolo de la unción. El aceite está directamente relacionado con la palabra unción. Entonces la maldición entró como aceite en los huesos, quiere decir, estamos hablando de una unción, pero que no viene de Dios. Estamos hablando de una unción que viene de la oscuridad, unción de maldición, unción de oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos interpretar o hacia dónde vamos a llevar esto? Entonces, dice aquí el versículo que entró como aceite en los huesos. Entonces, la explicación que estaba dando era para entender, ¿no? El alma tiene su habitación, su recipiente es el corazón, pero el espíritu halló su habitación en los huesos. El espíritu tiene su habitación en los huesos, ¿sí? El espíritu del ser humano reposa o se ligó, se amarró directamente en un órgano conocido como los huesos. En los huesos, ¿no? Entonces ahí se depositó. Entonces, ¿qué son los huesos? Los huesos son una vasija para el espíritu, ahí se depositó. Por eso decía que la unción es un símbolo del Espíritu Santo, y ahí en los huesos es donde se depositó el aceite, ¿cierto? Ahí se depositó, en los huesos se depositó el aceite, que es un símbolo del Espíritu. Entonces, asimismo, nosotros como seres humanos, en nuestros huesos está aferrado, ahí está contenido el Espíritu que nos dio Dios, el Espíritu humano. Ahí es donde está alojado el espíritu del hombre en los huesos. Por eso cuando una persona muere, el espíritu se desprende directamente de los huesos, porque es ahí donde él mora, en los huesos. Entonces el espíritu se desprende de los huesos. El alma está ligada o aferrada al corazón, entonces el alma sale del corazón, pero el espíritu se desprende de los huesos. Pues cuando una persona muere, sale el espíritu, se desprende, se desgarra de los huesos, porque ahí los huesos son el recipiente del espíritu. En la Biblia se menciona la historia de algo que pasó con Eliseo, que cuando él ya estaba muerto, iban a enterrar a una persona y le iban a sepultar. Dejaron caer un muerto sobre los huesos de Eliseo. Eso está en la Biblia, ¿no? Cuando dejan caer este muerto y cae sobre los huesos de Eliseo, dice ahí que el muerto revivió cuando tocó los huesos de Eliseo. Entonces ahí nos está mostrando que la unción que portaba Eliseo todavía, aún después de muerto, todavía esa unción permanecía en los huesos. Entonces eso es lo que estamos mirando, ¿no? Que la unción, que esa unción realmente se deposita en los huesos. Pero hablando de la unción de la oscuridad también pasa lo mismo. También hay una transferencia de iniquidad que se transfiere a los huesos, ¿no? Una unción de oscuridad. Entonces, ¿cómo se manifestaría esto, no? Entonces, cuando hay personas, familiares, ancestros que han practicado brujería, hechicería, espiritismo, personas que han practicado en la familia, ancestros, aunque ya hayan muerto, que han practicado chamanismo, que han practicado ocultismo, satanismo, y todas las diferentes artes mágicas que hay, ¿no? Prácticas ocultas. En todas estas artes se mueven unciones, así como para que un hombre, como para que haya un profeta pueda hacer un milagro, para que él pueda manifestar algo sobrenatural, necesita una unción especial sobre su cabeza. De la misma forma, en el mundo de las tinieblas, también las personas que sirven en la oscuridad manejan una unción también para poder
para poder operar con espíritus, ellos también necesitan y operan a través de una unción. Entonces esa unción que les transfiere o que les fue a través de brujería, hechicería, espiritismo y todas estas prácticas, esa unción se mete en los huesos como aceite, ¿no? Así como la unción del Espíritu Santo se deposita en los huesos, asimismo la unción de la oscuridad, esa unción de maldad también se deposita en los huesos. Entonces eso es lo que necesitamos expulsar, lo que necesitamos limpiar. Necesitamos limpiar esa unción de oscuridad. ¿La unción para qué? Esa unción de oscuridad para arrancar, arruinar, derribar y destruir, para edificar y plantar en el reino de la oscuridad. Entonces esa unción sirve tiene los mismos usos que la unción que Dios imparte, pero es para operar en la oscuridad. Entonces los brujos necesitan y tienen esa unción. ¿Una unción para qué? Para destruir, para derribar, para arruinar. Tienen necesariamente que tener esa unción para poder operar en el mundo espiritual. Entonces esa unción que han tenido los ancestros también se puede transferir a través de la iniquidad, puede ser transferida. Lo que han hecho los antepasados, todas las prácticas que han hecho como chamanismo, o personas que han practicado o que tienen ancestros que han pertenecido a cabildos indígenas también, donde se practican muchísimos rituales, donde también se manejan unciones. Entonces eso es lo que necesitamos limpiar, la unción de la oscuridad, la unción que ha sido transferida en los huesos, unción de brujería, unción para hechicería, espiritismo, unción de ocultismo, unción para adivinación, diferentes unciones que operan en la oscuridad. Y estas unciones también trabajan con espíritus. Por eso en el principio decía que el aceite es un símbolo de unción, y el aceite también es un símbolo que se usa para identificar al Espíritu Santo. Entonces asimismo, ¿no? Como la unción representa, así como la unción representa, el aceite representa la unción, también el aceite es una representación de espíritu. Entonces la unción va ligada a los espíritus. Entonces la persona que ha practicado brujería tiene la unción, y al mismo tiempo esa unción es la que le atrae, la que le conecta con espíritus de oscuridad. Entonces necesitamos limpiar los huesos de esa unción, necesitamos vaciarnos de esa unción, necesitamos sacar esa unción de los huesos, la unción de la oscuridad, porque esa unción sigue siendo un derecho legal que tiene las tinieblas en los huesos. La unción sigue siendo ese derecho legal a través del cual las tinieblas puede seguir dañándonos, puede seguir tocándonos, porque tenemos en la genética, heredamos esa genética, esa iniquidad en los huesos, que son unciones de oscuridad, unciones para arruinar, derribar, destruir. Entonces vamos a hacer una oración para poder limpiar los huesos, una oración para poder sacar ese aceite, esa unción de la oscuridad, esa unción de maldad que entró en los huesos, que nos fue transferida a través de la línea ancestral.